5, 4, 3, 2, 1. Miro. Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría. Que llegó el grupo 5. Bueno, buenas noches, compañeros, docentes, tengan una agradable presentación. Ahora vamos a empezar, somos el grupo 5 y vamos a hablar de lo que es telencefalo. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a dar una pequeña introducción. El telencéfalo es comúnmente llamado hemisferios cerebrales y es la porción más grande del sistema nervioso central. Va a estar constituido por una corteza cerebral, una materia blanca subcortical, que esta va a estar compuesta al mismo tiempo por fibras comisurales de asociación y de proyección, y con los núcleos basales. En esta exposición vamos a tratar de abarcar de forma rápida y resumida todo esto del telencéfalo, pero aparte de ello queremos agregarle lo que es el diencéfalo, que es un componente también del sistema nervioso central que va a poseer una relación importante con los hemisferios cerebrales. El siguiente, por favor. Bien, ahora hablando del telencéfalo, su configuración externa. Bueno, vamos a empezar de lo básico, que va a presentar 3 caras, 3 bordes y según la teoría, 2 polos. En las 3 caras vamos a mencionar que el hemisferio va a tener una cara superolateral o externa, una cara medial o interna y una cara inferior. Los 3 bordes van a separar estas caras. El borde superior va a separar la cara superolateral de la cara medial. El borde inferomedial va a separar la cara medial de la inferior. Y el borde inferolateral va a separar la cara superolateral de la inferior. Los 2 polos van a ser el polo frontal o anterior y el polo occipital o posterior. También hay que mencionar de que en esta configuración externa, cuando vemos una muestra, tenemos que identificar 2 fisuras importantes. Una va a ser la fisura longitudinal cerebral, que va a separar ambos hemisferios entre sí, y otra es una fisura transversa cerebral, o también conocida como hendidura de Bichat, que va a separar los hemisferios cerebrales del mesencéfalo, aunque otras bibliografías también le agregan que va a separar dichos hemisferios del cerebelo y del diencéfalo. En toda esta configuración externa tenemos que mencionar de que van a haber terminologías que tenemos que aprender a reconocer. Barr nos comenta que el surco va a ser un canal excavado en la superficie de un hemisferio cerebral que va a separar a los giros. El giro, o también llamado circunvolución, va a ser un repliegue que va a estar limitado por esos surcos. Y la cisura, que ya es una hendidura que va más profunda y que va a separar componentes diferentes del cerebro, se va a utilizar indistintamente con los surcos, o sea, con surcos que van a definir zonas un poco más profundas. Así que por ahí puede que, a pesar de que tengan una definición distinta, se utilizan indistintamente. Siguiente. Comencemos con la configuración externa en la cara superolateral. Vamos a hablar de los surcos y cisuras principales. Empecemos por la cisura de Silvio, la cual va a tener 3 ramas, una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. La rama anterior y ascendente van a ser ramas que se van a proyectar de manera corta en el lóbulo frontal, y la parte principal de esta cisura va a ser la rama posterior. Acá esta cisura va a presentar labios u opérculos, y van a ser 3. Uno va a ser el opérculo frontal, otro va a ser el frontoparietal o parietal, o sea, otras bibliografías también lo llaman así, y el opérculo temporal. Bien, ahora que hablamos de esto, y esta cisura va a empezar desde lo que es la sustancia perforada anterior hasta llegar al giro supramarginal, que es parte del lóbulo parietal inferior, que también vamos a hablar posteriormente. La cisura central, o también conocida como cisura de Rolando, es una referencia anatómica de la corteza sensitivo-motora. Esto de corteza sensitivo-motora hace referencia a las áreas de Brodmann, que también vamos a hablar posteriormente. La cisura central va a partir del opérculo frontoparietal y va a llegar hasta lo que es el lobulillo paracentral. Y va a poder dividir 2 zonas que también van a relacionarse mucho con lo que es el área de Brodmann. Lo que también tenemos el surco parieto-occipital, que en esta cara se va a denominar cisura perpendicular externa. Y todas estas cisuras o surcos
y en conjunto con la cisura circular, van a delimitarme el hemisferio en lóbulos. Vamos a obtener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo de la ínsula, que no se ve en la superficie porque es profundo. Si nosotros separamos los dos labios, o bueno, los opérculos de la cisura de Silvio, vamos a poder primero formar una amplia excavación que se va a denominar valle silviano o fosa lateral cerebral. Y al fondo de este surco lateral, bueno, otras bibliografías lo llaman surco lateral, bueno, debería ser cisura, vamos a encontrar lo que es el lóbulo insular, la ínsula, también conocido como isla de Rayleigh. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los lóbulos y circunvoluciones. Ya hablamos de las cisuras principales al menos, entonces vamos a empezar con el lóbulo frontal. La primera circunvolución o giro que me va a dar este lóbulo va a ser la circunvolución precentral, que va a estar determinada entre la cisura central y el surco precentral. En esta circunvolución se va a encontrar los centros motores voluntarios o el área motora primaria de la corteza cerebral. Y va a estar por encima de la cisura de Silvio. No se va a conectar con esta, porque va a haber lo que es el opérculo frontoparietal, que aparte de separarlo de la cisura de Silvio, lo va a conectar, o va a conectar este giro con el giro postcentral, que es parte del lóbulo parietal. Bien, esta circunvolución precentral va a llegar hasta el lobulillo, o va a formar parte de lo que es el lobulillo paracentral, que está en la cara medial, y va a ser su parte anterior. Bien, ahora sí hablemos sobre los demás giros. Vamos a tener 3 giros que van a estar separados por 2 surcos, uno que es el surco frontal superior y el surco frontal inferior. En el surco, el primer giro va a ser el giro frontal superior, o también conocido como circunvolución frontal superior. El otro que va a estar entre los 2 surcos va a ser conocido como circunvolución frontal media. Y el último, que creo que es el más importante, es la circunvolución frontal inferior. Por las ramas que he hablado de la cisura de Silvio, esta se va a dividir en 3 partes. De anterior a posterior vamos a mencionar que va a tener una porción orbitaria, que es la C, una porción triangular, que es la B, y una porción opercular, que es la A. Tanto la A como la B van a tener una importancia y es que estas van a tener la corteza del área expresiva del lenguaje de Broca. Bien, ahora pasemos al lóbulo parietal. Como hay una circunvolución precentral, obviamente va a haber una circunvolución postcentral. Y esta va a estar esta también se va a conocer como parietal ascendente. La precentral se conoce como frontal ascendente o prerolándica, y esta se va a conocer, la circunvolución postcentral se va a conocer como postrolándica. Bueno, esta circunvolución postcentral va a estar determinada entre la cisura central y el surco postcentral. Y como ya había adelantado antes, ya va a contener lo que es el área sensitiva primaria de la corteza. También va a ser la parte posterior del lobulillo paracentral y pues va a llegar hasta la cara medial. Ya. Ahora vamos a hablar del surco intraparietal, que me va a dividir este lóbulo en un superior y un inferior. Aquí en la imagen se muestra que es lóbulo parietal superior y lóbulo parietal inferior, pero la Target lo menciona como lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior, solo para tomarlo en cuenta. Lo más importante, o sea, el más importante es el lobulillo parietal inferior, porque se va a dividir en 2 giros. Un giro supramarginal, que es más anterior, y un giro angular, que es posterior. Ambos van a estar divididos por el surco de Jensen, que va a ser una parte, o que va a provenir del surco intraparietal. Estos 2 giros van a estar relacionados, o van a contener lo que es el área receptora del lenguaje, que es el área de Wernicke, para que nosotros podamos percibir e interpretar lo que es el lenguaje tanto hablado como escrito. Bien, eso en lo que es el lóbulo parietal. Si nos vamos al lóbulo temporal, vamos a encontrar en esta cara 2 surcos y 3 giros. El surco temporal superior y el surco temporal inferior, que me va a delimitar el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior.
que como el frontal se pueden también denominarse, por ejemplo, superior se puede denominar primer giro temporal, el medio se puede denominar segundo giro temporal y el tercero se puede denominar como tercer giro temporal. La Target nos menciona de que el extremo anterior de este lóbulo se puede denominar polo temporal. Lo importante de esta parte del lóbulo temporal es mencionar el giro temporal superior, porque si nosotros como que replegamos ese giro, vamos a saber de que este va a formar el suelo de la cisura de Silvia. Y se ve en la imagen más colorida, la que dice ínsula y con los colorcitos. Ya, eso es o sea, se ha replegado esa circunvolución temporal superior. Y se observan ahí lo que es un giro temporal transverso anterior y un giro temporal transverso posterior. El posterior no nos interesa mucho porque hasta puede decirse que es inconstante, pero lo importante es el anterior, porque se conoce como circunvolución de Hales, y esta va a marcar la localización del área auditiva primaria de la corteza. Delante de este giro se va a encontrar el planum polare, que va a estar relacionado con la música. Y posterior, o sea, en la parte más posterior de esta circunvolución temporal superior, se va a encontrar el planum temporal, que va a estar en relación con el área de Wernicke, porque el área de Wernicke, como está con el lobulillo parietal inferior, se va a extender hasta esta zona del lóbulo temporal. Bien, ahora pasemos al lóbulo occipital, que la mayor importancia es decir de que tiene el surco parieto occipital, que, bueno, en esta cara no se va a notar mucho, este surco más se nota en la cara medial, y aparte de ello también vamos a encontrar la incisura preoccipital, conocida también de Meiner o notch temporo-occipital. Ya, eso, el lóbulo occipital, perdón, va a contener en esta cara lo que es las áreas de asociación visual, para que nosotros podamos interpretar estímulos visuales. Hablemos ahora de la ínsula, que es lo más profundo, ¿no? Vamos a tener que esta ínsula va a estar rodeada por un surco circular, que lo va a delimitar de los demás lóbulos. Y va a tener un surco central, que va a denominar dos regiones, una región anterior y una posterior. En la región anterior se van a ver las circunvoluciones cortas y en la región posterior las circunvoluciones largas. En la parte más inferior de esta ínsula se va a encontrar el himen de la ínsula, cuya función es conectar esta corteza insular con la corteza frontal y temporal. Un dato importante es que la corteza insular va a intervenir en las actividades involuntarias, por ejemplo, el control de las vísceras por el sistema nervioso autónomo, y va a contener también áreas corticales del gusto y el olfato que van a extenderse por esta corteza. Ya, siguiente. Bien, ahora hablemos de la cara medial. Vamos a hablar de surcos, cisuras principales, lóbulos y circunvolución. Acá, en esta cara, todavía se extiende un poco lo que es la cisura central y el surco parieto occipital. Vamos a ver también a la cisura calcarina y otros surcos. Empecemos por el surco del cuerpo calloso, que va a rodear justamente este conjunto de fibras comisurales, de las cuales también vamos a hablar posteriormente. Por encima vamos a ver al surco del cíngulo, que también se va a denominar cisura calloso marginal. Esta la Target nos comenta que se va a extender o va a rodear, va a empezar por debajo de la rodilla del cuerpo calloso y va a extenderse, va a rodear todo esto y luego se va a desviar para subir al borde superior del hemisferio cerebral y que su trayecto original va a ser continuado como surco subparietal. Barr comenta de que es como si fuera una rama o una derivación de este surco. Entonces, por lo que se podría concluir en que este surco del cíngulo va a darme el surco subparietal y aparte de ello el surco paracentral y el surco marginal. También en esta cara vamos a observar la cisura calcarina. Su importancia es porque es muy profunda y se va a exteriorizar y va a corresponderse con la eminencia ventricular en el asta occipital del ventrículo lateral, conocido como calcar avis. De ahí viene su nombre calcarina, calcar avis. Bien, el surco parieto occipital en esta cara se va a denominar cisura perpendicular interna. Ahora hablemos de las circunvoluciones.
Entre el surco del cuerpo calloso y el surco del cíngulo se va a encontrar la circunvolución del cíngulo. Encima del surco del cíngulo se va a encontrar la circunvolución frontal media, que es continuación de la circunvolución frontal superior. O sea, se continúa desde la cara superolateral a la medial. Entre el surco paracentral y el surco marginal se va a encontrar el lobulillo paracentral, aunque Barr lo denomina lóbulo, creo que lo más correcto es decir lobulillo. Por encima del surco subparietal y adelante, o bueno, anterior, perdón, al surco parieto-occipital va a encontrarse el precuña, también conocido como lóbulo cuadrilátero. Y entre el surco parieto-occipital y la cisura calcarina se va a encontrar la cuña. Bueno, las demás circunvoluciones que se ven en imagen son parte también de la cara inferior, pero acá ya podemos ver, por ejemplo, la A, que es el uncus, que es parte de la circunvolución parahipocámpica. En la B, esto es importante porque esto va a formar un lóbulo que se llama lóbulo límbico. La circunvolución del cíngulo más la B, que es la corteza retroesplénica, o el istmo de la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocámpica, me van a formar este lóbulo, que va a ser, como su nombre indica, límbico, va a formar parte del sistema límbico. El sistema límbico va a abarcar los circuitos que cumplen funciones como, por ejemplo, aprendizaje, comportamientos defensivos, respuestas a sensaciones subjetivas, recuerdos, reproducir, etc. Siguiente. Bien, ahora, en la cara inferior, como ya se veía algunas zonas, entonces vamos a recapitular. Vamos a tener primero al surco colateral, al surco occipito-temporal, al surco renal y una parte del surco calcarino. Y aparte de ello también vamos a observar los surcos orbitarios y el surco olfatorio. En sus circunvoluciones, ya, en la parte lateral, o sea, vamos a ver que va a existir un lóbulo, o bueno, una circunvolución que se va a dirigir desde el polo occipital hasta el polo temporal. Y estos dos, en la parte posterior de esta circunvolución, va a ser la circunvolución lingual, y la parte anterior va a ser la circunvolución parahipocámpica. Esta circunvolución parahipocámpica se va a como desviar o va a generar una proyección anterior y se va a denominar uncus. Y en este uncus van a finalizar las fibras del nervio olfatorio. Bueno, lateralmente a estas circunvoluciones se va a encontrar el surco colateral, que en su extremo anterior y en la parte anterior de la circunvolución parahipocámpica se va a dar el surco renal, el cual va a delimitar el área entorrinal, mismo que está en relación con los sistemas olfatorio y límbico. Más lateral, o bueno, en la zona más lateral de este surco colateral se va a delimitar lo que es la circunvolución occipito-temporal medial, que también es conocido como fusiforme. Y en lateral, o sea, después o entre delimitando con el surco occipito-temporal se va a encontrar la circunvolución occipito-temporal lateral. Bueno, ahora hablamos de los surcos y el surco olfatorio. El surco olfatorio es el más fácil de distinguir y es el más constante, porque, bueno, y en este se va a abarcar lo que es el bulbo y el tracto olfatorio. Este me va a delimitar con la línea media lo que es el giro recto. Y en la parte lateral vamos a encontrar a los surcos orbitarios. Va a estar el giro orbitario medial, lateral, anterior y posterior. Para relacionar, el anterior es con la belleza, el posterior con la fealdad, perdón, con el castigo. No, me confundí. El anterior es con la recompensa, el posterior es con el castigo, el lateral es con la belleza y el medial es con la fealdad. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos de las comisuras del prosencéfalo. Ya terminamos con las configuraciones de ahora hablemos sobre cómo se comunican ambos hemisferios. El cuerpo calloso es la estructura impar es una estructura impar de sustancia blanca. Va a tener partes. Según esta imagen que encontré en un artículo, No se escucha, no se escucha. a dividir en una parte inferior, superior y posterior. Un istmo y un esplenio. Ay, perdón. Bueno, ya, todo eso. Lo importante es decir que, ya, directo al grano, el cuerpo. El cuerpo va a tener dos caras. Una cara superior, que va a estar en relación con el indecium grisum.
Esta es una delgada capa de sustancia gris y que va a estar en relación con lo que es el giro del cíngulo que ya se mencionó en la cara medial. En este indecindicium, que se ve en la imagen más de la izquierda, vamos a ver que va a tener 3 estrías, 2 estrías longitudinales laterales y una estría longitudinal medial, que también se va a conocer como los nervios de Lancisi. En la otra imagen solo se ve como si en una muestra calábrica, ¿no? Cómo se vería ese indecindicium. Por la cara inferior de este cuerpo se va a encontrar el septum pellucidum, que es una delgada membrana doble y que va a separar y que va a estar entre ambas astas frontales de los ventrículos laterales. El esplenio va a estar separado del mesencéfalo por justamente la fisura transversa del cerebro que mencioné al inicio. Y el rostro va a unirse a la lámina terminal. Algo importante que mencionar es que justamente por la rodilla, en la imagen se ven como 3 fibras o 3 cositas. Estas fibras son prolongaciones de las estrías longitudinales. Estas van a rodear esta rodilla, van a separarse a cada lado para poder llegar a lo que es la sustancia perforada anterior y formar lo que es la banda diagonal de Broca. Estas, como se ve en la imagen, ahí es como una cosita, una fibrita medio naranja y esa es la banda diagonal de Broca. Constitución anatómica del cuerpo calloso es que la corteza va a enviar fibras comisurales que van a llegar y van a pasar por el cuerpo calloso para que un hemisferio se comunique con el otro. Entonces va a dejar estas formaciones y las cuales son el forceps menor, el forceps menor, el forceps mayor, el tapetum y pues también el cuerpo calloso va a dar radiaciones. El forceps menor va a estar formado por tractos, los tractos anteriores, que van a tener un origen frontal y que se van a condensar y van a formar la rodilla. El forceps mayor va a estar formado por tractos posteriores, que van a ser de origen occipital y también parte de la región posterior de la corteza temporal, y se van a agrupar para poder formar el esplenio. Y el tapetum va a ser formado por los tractos medios, que van a ser de origen temporal y occipital, y estos van a formar la pared lateral, tanto del atrio, del asta temporal y del asta occipital del ventrículo lateral. Siguiente. El fornix, o también conocido como trígono cerebral, es una estructura de sustancia blanca que va a constituir el techo del ventrículo. Va a tener 2 pilares, un cuerpo y dos columnas. Esta, por ejemplo, las columnas, mejor lo explico. Ya. Los 2 pilares van a nacer se van a originar de la fimbria del hipocampo y van a subir, van a estar subiendo y rodeando al tálamo. O sea, lo importante del fornix es que rodea al tálamo. Y los pilares entonces van a rodear que es el polo posterior del tálamo, el pulvinar, y van a llegar hasta los ángulos posteriores del cuerpo. Es lo importante. El cuerpo va a tener una forma triangular, que su vértice se va a dirigir anterior y va a estar en comunicación con la columna, con las columnas del fornix. En su cara superior y en la parte más posterior va a estar unido o ligada al cuerpo calloso, pero en la cara, un tercio posterior más exactamente. Y en la cara anterior, los 2 tercios anteriores se van a separar del cuerpo calloso y por eso en ahí se va a dar la formación de lo que es el septum pellucidum. ¿Qué más? En los bordes laterales de este cuerpo del fornix se van a adherir lo que son los plexos coroideos de los ventrículos laterales, lo que va a dar la formación de la tenia del fornix. Si pasamos anterior, que van a ser la columna del fornix, o las columnas del fornix, porque son 2, o también llamados pilares anteriores, estos se van a unir a los cuerpos mamilares y con ello van a poder tener un paso de fibras. En la imagen de más arriba se observa como, en la cara inferior del cuerpo del fornix, va a estar en conexión con lo que es la tela coroidea del tercer ventrículo, por ende va a formar su techo y los va a separar del tálamo. La constitución anatómica del fornix. Vamos a tener fibras. Estas van a ser fibras longitudinales que van a estar constituidas por herencias del hipocampo. Van a recorrer todo el fornix y van a terminar hasta en el cuerpo mamilar del homolateral, o sea, del mismo lado. Vamos a tener fibras transversales que van a pasar de un pilar a otro y van a conformar lo que se ve en imagen, la comisura de fornix, como es satélite, que se llama saterio o lira de David.
Y las fibras precomisurales que van a salir de la columna del fornix hacia los núcleos septales, que es parte de otra área, y que van a pasar justamente por delante de la comisura blanca anterior, que también es una comisura del prosencéfalo. Esta se va a dividir en dos zonas, o en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La más pequeña es la parte anterior y la más grande o la más extensa es la parte posterior. La parte anterior es olfatoria y va a conectar la sustancia gris de la cintilla olfatoria de un lado del bulbo, o sea, de un lado con el bulbo del otro lado. Y la parte posterior va a interconectar principalmente las circunvoluciones temporales medias. La comisura blanca posterior va a estar por debajo de la glándula pineal, va a estar por arriba de la abertura del acueducto del mesencéfalo y va a comunicar las partes derecha e izquierda del área pretectal, que es parte pues, de lo que mesencéfalo techo, tegmentre, etc. Ya. El septum pellucidum, bueno, ya se mencionó antes que va a ser una membrana doble porque dentro de ella va a tener una cavidad y en la imagen se observa como hay una lámina intermedia de sustancia gris. Esta va a permitir de que este septum pellucidum no tenga contacto con los ventrículos laterales, o sea, con el líquido cefalorraquídeo. Está libre, solo es una cavidad libre. Siguiente. Las áreas de Brodmann. Estos solamente son imágenes referenciales, porque realmente vamos a especificar un poco más después. Acá se observa, por ejemplo, la 312, que es de la corteza sensorial primaria. 3 es rostral, 1 es intermedia, 2 es caudal. 4, que es la corteza motora primaria. También vamos a ver, por ejemplo, 40 y 39, que se relaciona con lo que es supramarginal y angular. 44 y 45, perdón, 45 y 44, perdón, que se relaciona justamente con triangular y opercular, la porción triangular y opercular. Y así. Siguiente. Ese cuadro es de Afifi, si lo quieren leer. Okay. Y las imágenes son del libro de Brodmann. Siguiente. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a profundizar un poco más sobre lo que son las áreas de Brodmann. Primero tenemos que entender que las diferentes partes de la corteza varían en relación con los siguientes parámetros, como el grosor de la corteza, la anchura de las diferentes capas de la corteza, los tipos de células en cada capa, la densidad celular y la laminación de fibras nerviosas. Con base en todos estos parámetros, los diferentes investigadores han dividido la corteza en 20 a 200 áreas, según sean los criterios empleados. La clasificación que se utiliza de forma más amplia es la que fue creada por el histólogo Corbinian Brodmann. Y bueno, según Brodmann, Brodmann identificó alrededor de 52 áreas citoestructurales, pero no vamos a estudiarlas todas en esa exposición, solo las más resaltantes. De hecho, es más importante la clasificación funcional de la corteza en varias áreas motoras y sensoriales. Siguiente. Y bueno, pues primero vamos a hablar sobre las áreas de la corteza que tienen función sensorial, ¿no? La función sensorial de la corteza se localiza sobre todo en 3 lóbulos, parietal, occipital y el temporal. En la corteza existen 5 áreas sensoriales primarias. La área somestésica primaria, la área visual primaria, el área gustativa primaria, el área olfativa primaria y el área auditiva primaria. Cada una de estas áreas recibe una modalidad sensorial específica, como el dolor, el tacto, la vibración, visión, audición, gusto y olfato. Bueno, esto está en el nombre, ¿no?, del área. Comenzando con el área somestésica primaria, mi compañero ya mencionó que corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Y el área somestésica primaria recibe fibras nerviosas de los núcleos ventrales posterolateral y posteromedial del tálamo. Estas fibras conducen modalidades sensoriales generales, tacto, dolor, temperatura y las propiocepciones consciente e inconsciente. Es aquí, pues, en la corteza somestésica primaria en donde caben, pues, todas estas vías. Luego tenemos el área visual primaria. El área visual primaria corresponde, pues, al área 17 de Brodmann. Y, bueno, esta área recibe fibras del núcleo geniculado lateral. Estas fibras se han originado en la retina, hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral y llegan a la corteza visual a través de las radiaciones ópticas, que son fascículos que se desprenden del cuerpo geniculado lateral. Ahora, cada corteza visual, o sea, cada área 17, recibe fibras de la mitad homolateral de cada retina, o sea, de las 2 retinas.
o sea, ponte que ya la corteza visual del lado derecho recibe información del lado derecho de los dos ojos, del derecho y el izquierdo. En el caso del globo ocular izquierdo, pues esa información se decusaría en el quiasma óptico y llegaría a través del tracto óptico y bueno, pues llegaría al cuerpo geniculado lateral y luego a la corteza. Y luego veríamos. Resulta que las lesiones de la corteza visual se manifiestan por pérdida de la visión en la mitad contralateral del campo visual. Esto se conoce como hemianopsia. Luego tenemos el área gustativa primaria. La corteza gustativa recibe fibras del núcleo medial posteroventral del tálamo, en el que convergen las fibras sensoriales de la cara y de la boca, incluidas las fibras del gusto. La ablación de esta área, o sea, la destrucción de esta área, causa deterioro del gusto contralateral al punto de la lesión. Y bueno, corresponde al área 43 de Brodmann. Luego tenemos el área auditiva primaria, que corresponde a las áreas 41 y 42 de Brodmann. La corteza auditiva primaria recibe fibras del núcleo geniculado medial. Estas fibras llegan a la corteza auditiva a través de la parte sublenticular de la cápsula interna, que es un conjunto de fibras blancas. Las fibras auditivas se originan en el órgano periférico de Corti y, bueno, establecen sinapsis en el tallo cerebral y luego eventualmente llegan al núcleo geniculado medial y luego a la corteza. Bueno, y por último tenemos el área olfatoria primaria, que es la más simple. La corteza olfatoria primaria corresponde a las áreas 28 y 34. El área 34 se conoce como área entorrinal. La corteza olfatoria primaria recibe fibras de la estría olfatoria lateral. Las lesiones de esta región de la corteza dan lugar a alucinaciones olfatorias, que, bueno, son casi siempre desagradables. Ahora, de todo esto, todas las modalidades sensoriales, el dolor, tacto, la vibración, visión, audición y el gusto, antes de llegar a la corteza, siempre hacen relevo por algún núcleo del tálamo, algún núcleo asociado del tálamo. Todas las sensaciones, menos una, que es la del olfato. La del olfato es una vía que va directamente a la corteza cerebral, no hace relevo en el tálamo. Siguiente. Ya luego tenemos las áreas corticales motoras, y las tres más importantes son, primero, el área motora primaria, que, bueno, la corteza, que corresponde al área 4 de Brodmann, y la corteza motora primaria funciona en el inicio de movimientos finos muy hábiles, como abotonar una camisa o coser. La destrucción de esta corteza causa parálisis flácida en la mitad contralateral del cuerpo, acompañada con pérdida de todos los reflejos. Luego tenemos el área premotora, que corresponde al área 6 de Brodmann. El área premotora se relaciona con la función motora voluntaria dependiente de aferencias sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, somatosensoriales. Bueno, o sea, estimulando esta área se produce un movimiento grueso que requiere coordinación entre muchos músculos. O sea, resulta que en sujetos normales, en la normalidad, el área premotora muestra un incremento de la actividad cuando se llevan a cabo rutinas motoras en respuesta a indicios visuales, como alcanzar un objeto, u obedecer una instrucción hablada, o identificar un objeto mediante la manipulación. Y luego tenemos el área del movimiento de los ojos, que es el área 8 de Brodmann, y bueno, poco más, ¿no? Mueve los ojos. Ahora tenemos que en las áreas somestésica primaria y en la área motora primaria, las partes del cuerpo se encuentran bien representadas a lo largo de estos dos giros, ¿no es cierto? Y la figura humana que sale de la representación de las partes del cuerpo humano en estos giros se conocen como homúnculos. Entonces hay un homúnculo sensitivo de Penfield y hay un homúnculo motor de Penfield. El homúnculo sensitivo de Penfield, en toda la longitud de la corteza somestésica, se encuentra representada en la mitad contralateral del cuerpo, de forma precisa, pero desproporcionada, como podrán ver, que el rostro es más grande que las manos, y bueno, en la cara medial de los hemisferios cerebrales, en la parte inferior se encuentran los genitales, por encima se encuentran el pie, los miembros inferiores, y continúa, ¿no?, de forma desproporcionada. Y lo mismo ocurre con el homúnculo motor de Penfield. Siguiente. Luego tenemos áreas corticales que se asocian al proceso de la interpretación y la ejecución del lenguaje, ¿no? Y son dos las áreas corticales del lenguaje. Tenemos el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke corresponde a las áreas 22 y 39 de Brodmann. Resulta que esta área se relaciona con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Permite reconocer e interpretar palabras.
por lo que su lesión conlleva a afasia sensorial, que es la incapacidad de comprender el lenguaje. Luego tenemos el área de Broca, que ya la mencionó mi compañera y que, bueno, corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. En el área de Broca se forma un programa de coordinación para vocalizar palabras. Los elementos del programa se transmiten a las cortezas motoras para, para mover la boca, ¿no? Y articular las palabras. La lesión de esta área conlleva afasia motora, que es la incapacidad para expresarse. Y ahora, ¿cómo es la secuencia de actividades neurológicas durante el procesamiento del lenguaje? Bueno, pues primero, cuando una persona le dicen una palabra, primero tiene que escucharla, ¿no? Entonces, esa información sonora de la palabra, pues llega primero, la persona lo escucha y llega al área auditiva primaria. El lenguaje hablado se percibe en el área auditiva primaria, pues, porque lo tiene que escuchar, que es el área 17. Luego, esta información va al área de Wernicke, en donde se comprende la palabra. Y, sí, y una cosa más, las áreas de Broca y las áreas de Wernicke están conectadas por unas de fibras blancas que se llama fascículo arqueado. Y bueno, esta información del área de Wernicke se transmite a través del fascículo arqueado hacia el área de Broca, en donde se programa la información para vocalizar y articular una respuesta adecuada. Y del área de Broca, esa información va a la corteza motora para iniciar el movimiento de la boca y responder y hablar. Siguiente. Ahora hablaremos acerca de la configuración interna. Esta se va a dividir en la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a dividirse a su vez en la corteza cerebral y en los núcleos basales, mientras que la sustancia blanca habla más que todo acerca de las formaciones interhemisféricas, que ya lo vimos en la configuración externa con las áreas que pudimos presentar. Hablando específicamente de la sustancia gris, esta se encarga del asiento de emociones, donde se originan y se rigen los movimientos voluntarios, asimismo como las funciones intelectuales. Siguiente, por favor. Así como en la sustancia gris se puede ver los núcleos basales y la corteza cerebral, también se puede hablar acerca del hipocampo. ¿Y de qué se encarga? Pues de convertir la memoria de corto plazo a una a largo plazo, o sea, a recordarla, o a memorizarla, pero aprendiendo, se podría decir. Asimismo, nos ayuda en la consolidación de recuerdos y participa en la navegación espacial. Esta se encuentra en la porción ventral del lóbulo límbico y se va a dividir en diferentes sectores. El principal, o el más importante, sería el hipocampo propio, también conocida como asta de Hammond. Esta se encuentra en la profundidad del surco del hipocampo y está cubierto por una sustancia blanca conocida como alveo del hipocampo. En la porción medial se va a continuar con el subículo, que a su vez se va a continuar con el giro parihipocampal, que ya nos han explicado anteriormente. El extremo anterior va a formar el pie del hipocampo y este tiene relación con el uncus, el giro parihipocampal, que si recordamos se refiere al área 34 con referente a las áreas de Brodmann. Ahora, acerca de la fibra del hipocampo, este también es conocido como cuerpo franjeado. Esta es una formación de sustancia blanca, la cual va a conducir fibras del hipocampo. Y su extremo medial, va a continuarse con el alveo. Ahora, referente al giro dentado, este también es conocido como cuerpo abollonado. ¿Por qué? Porque está siendo plegado a forma de un bollo, se podría decir. Este está dorsal al surco del hipocampo y está oculto por la fibra y el giro parihipocampal. Ahora, en su porción medial va a tener incisuras, los cuales lo van a segmentar en forma transversal, por eso también la forma, y también va a estar siendo rodeado por la cintilla de Giacomini, que rodea el uncus a modo de una cintilla en sí. Ahora, la fasciola cinerea, en su parte posterior, va a tener un aspecto liso y uniforme, y va a contornear el esplenio del cuerpo calloso mediante la estría longitudinal medial. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando acerca de los núcleos basales como tal, estos van a tener dos funciones. Una función motora, la cual se encarga de los movimientos, los cuales se inician en la corteza, como ya sabemos, y una función sensoromotriz, que va a tener aferencias dos tipos, dopaminérgicas y sensoromotrices. Las dopaminérgicas, que van a ser inhibitorias, y las sensoromotrices excitatorias. Ahora, estas como tal tienen una función que recordemos es importante, motora extrapiramidal, que está en relación con la corteza cerebral. Como tal es conocido como cuerpo estriado, puesto que va a tener forma de estrías por las fibras mielínicas que lo atraviesan y va a estar siendo compuesto por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, que a su vez se divide en dos, uno medial y otro lateral, y el núcleo accumbens. A su vez se va a subdividir en dos, se podría decir que en dos componentes, que sería el caudado, como tal el núcleo caudado, y el lenticular, que tiene una forma de lente y por eso el nombre, que está compuesto a su vez por dos núcleos, el globo pálido, medial y lateral, como ya les dije, y el putamen, que es lateral como tal. Ahora, ¿pero qué es el cuerpo estriado? Ustedes se preguntarán. Es una masa gris ovoidea
que se encuentra en el sector interno de los hemisferios cerebrales y está en relación con los ventrículos laterales de forma medial, pero lateralmente va a proyectarse en la cisura lateral. Tiene una división filogenética del neoestriado, que es el más, con un desarrollo más nuevo, se podría decir, y el paleoestriado con una filogenia más antigua. El neoestriado, que está compuesto por el núcleo caudado y putamen, mientras que el paleoestriado por el globo pálido. Siguiente, por favor. Ahora, acerca del núcleo caudado, o de los núcleos como tal, este tiene una forma de coma, como ya lo pudimos ver en anfiteatro. Suele ser en una persona viva de una coloración rojiza y se encuentra lateralmente al ventrículo lateral. Tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza se va a proyectar a nivel de la sustancia perforada anterior y está siendo parcialmente unida hacia el núcleo, hacia el putamen del núcleo lenticular. Ahora, en su cuerpo se va a dividir por partes: una cara superior, inferior, un borde interno y un borde externo. La cara superior va a estar siendo bañada por líquido cefalorraquídeo. Inferiormente se va a unir a la cápsula interna. El borde interno forma el surco tálamo estriado y el borde externo está está en relación con el cuerpo calloso. Asimismo, la cola rodea el núcleo pulvinar del tálamo, que recordemos que es la porción más posterior del tálamo, y termina cerca del núcleo amigdalino. Este, como tal, es bastante homogéneo en su configuración interna. Con referente al núcleo lenticular, tiene una porción extraventricular del cuerpo estriado y está siendo rodeado por la sustancia blanca en sí, y se va a proyectar también hacia el valle silviano, porque recordemos, esto tiene relación con la cisura lateral. El putamen está fuera del globo pálido, este es más lateral y externo, y está medial a la cápsula externa, mientras que el globo pálido tiene una forma de cuña y se encuentra entre el putamen y entre la cápsula interna. Y este va a tener el principal inhibidor del cuerpo, que es el GABA, por lo tanto también va a estar en relación con el sistema motor extrapiramidal. En su configuración externa, como ya les dije, tiene una forma de un lente, o sea, de un triángulo. Su base está en relación con la cápsula externa, su vértice con la cápsula interna, mientras que su lado inferior va a tener un segmento sublenticular que también está en relación con la cápsula interna. Y con referente a su configuración interna, este va a tener 2 laminillas blancas que lo van a atravesar y lo van a dividir en 3: putamen lateralmente y globo pálido medialmente, que a su vez se subdivide en 2: globo pálido medial o interno, perdón, y globo pálido lateral o externo. Ahora, siguiente, por favor. El claustro. Esta es una estructura gris laminar, el cual va a estar entre 2 capas de sustancia blanca, entre la cápsula externa y la cápsula extrema. O sea, en medio de la cápsula externa y extrema vamos a tener una formación de sustancia gris llamada claustro. Y tenemos otros núcleos, los cuales son menos mencionados con referente a los núcleos basales, pero también es importante hablar de ellos. Tenemos el núcleo amigdalino, el cual se encuentra en el lóbulo temporal, a nivel del uncus, del giro pariepocampal, que recordemos otra vez, es el área 34 en las áreas de Bradman, y tiene relación con la prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales, que como posteriormente lo vamos a estudiar, va a tener diferentes astas en relación a cada lóbulo en sí. Ahora, se subdivide en 2, el núcleo córtico medial y el núcleo vasolateral, y se encarga principalmente del proceso de emociones, a la respuesta al miedo y también a emociones fuertes. También vamos a ver que este está en relación con el lóbulo prefrontal, el cual también se encarga del juicio en sí. O sea, para poder nosotros tener una emoción más tranquila al momento de que nos asustamos o algo por el estilo, esto va a tener relación con el lóbulo prefrontal para tener se podría decir que un mejor dominio de esa emoción. Ahora, con referente al núcleo accumbens, este se encuentra ventral al putamen y tiene relación con el sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a tener relación con la memoria y el aprendizaje, así mismo con el circuito de Nauta y circuito de Papez. Ahora, finalmente vamos a hablar acerca de las conexiones de forma resumida. Como ya vimos, se divide en 2, neoestriado y paleoestriado. En este caso vamos a hablar del neoestriado, que es una filogenia más nueva, y tiene aferentes. Del putamen, el cual va a tener relación con la corteza motora primaria, la corteza premotora y la área sensorial primaria. Recordemos el homúnculo de Penfield, motor y sensitivo, área 4, motor, 312, sensitivo, y premotora sería el área 6. Ahora, el núcleo caudado recibe fibras corticales del lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital mediante vías colinérgicas, las cuales van a utilizar como neurotransmisores a la acetilcolina y al glutamato. Mientras que en las fibras tálamo estriadas del putamen tiene conexión con el núcleo centromediano del tálamo, mientras que el núcleo caudado va a recibir fibras de los núcleos intralaminares. Y como estos van a ser tálamo estriados, van a tener otro neurotransmisor, que va a ser el glutamato. Siguiente, por favor.
Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de las vías de la configuración interna. Si bien es cierto, hay fibras que van a llegar hacia el cerebro, a lo que se le va, bueno, a la corteza cerebral, a lo que se le conoce como las fibras aferentes, y también van a haber fibras que van a salir de la corteza cerebral, lo que se le conoce como ferentes. Bueno, respecto a las aferencias, pues van a proceder del tálamo, del modulador extratalámico, las fibras de asociación o del mismo hemisferio y las fibras comisurales que pues comunican ambos hemisferios. Bueno, respecto a la aferencia tálamo-cortical, vamos a encontrar en acá dos sistemas principales, un sistema tálamo-cortical de modalidad específica y otro de modalidad inespecífica. Bueno, la de modalidad específica se va a originarse en los núcleos talámicos específicos, como su nombre indica. En este caso, el ventral anterior, el ventral lateral, el posterior, y desde aquí va a proyectar sus fibras hacia las áreas corticales también específicas. En este caso, la motora primaria, premotora y también la somestésica. Estas fibras van a ascender por medio de la cápsula interna y llegan principalmente a la lámina, o bueno, a la capa 4. Bueno, antes de por sí la corteza cerebral va a estar formada por 6 láminas o capas. Estas fibras van a llegar hasta la lámina o capa número 4. Pero también van a haber algunas que van a llegar a la lámina 3 y a la lámina 6. Por otro lado, vamos a tener al sistema tálamo-cortical inespecífico. Este sistema va a se va a relacionar con el sistema reticular y también los núcleos reticulares del tálamo y también aquellos núcleos que se van a encontrar dentro de la lámina medular intratalámica o pues van a ser los núcleos intralaminares. Y desde aquí van a llevar sus fibras hacia la corteza cerebral de manera difusa, de manera desordenada. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las aferencias bueno, en este caso la moduladora extratalámica, como su nombre indica, no pasa por el tálamo, sino que directamente va a ir a la corteza cerebral. En acá vamos a encontrar a las aferencias monaminérgicas. La primera va a ser la aferencia serotoninérgica, que pues va a provenir de los núcleos del RAFE, en este caso del mesencéfalo y del puente, que está pintado de color medio verde. Y pues va a irse directamente hacia la corteza cerebral, hacia el área visual, terminando en la capa 3, 4 y 6 de esta porción. Su función no está completamente definida, pero se relaciona con lo que es el dolor, las emociones, el sueño, entre otros. Por otro lado, también tenemos a la aferencia dopaminérgica, que va a estar originada en el mesencéfalo, exactamente en la porción posterior de la sustancia negra, que pues va a ser la encargada de producir la dopamina. En particular, a las zonas de asociación motor y prefrontal, bueno, esto sobre todo se va a asociarse a las áreas somestésica y la premotora. Va a influir en la orientación conductual, también en la regulación de los movimientos y también algunos, sobre todo en la orientación. Ahora, si hay alguna lesión en esta zona, pues se va a relacionarse con las enfermedades de Parkinson. Respecto a la aferencia noradrenérgica, proviene del locus coeruleus, que se va a encontrarse en el puente, como algunos compañeros ya lo habían mencionado en otras exposiciones, y pues desde aquí va a llegar hacia la corteza cerebral también de forma desordenada. No tiene, bueno, en este caso va a aumentar la precisión a todas las respuestas motoras que nosotros tengamos. Vamos a encontrar también aferencias histaminérgicas que procede del núcleo tuberomamilar o también del posterior lateral del hipotálamo. Su función no está tan definida. Respecto ahora a la aferencia colinérgica, va a encontrarse en la porción basal del mesencéfalo, en el núcleo basal de Meinet, y se distribuye por toda la corteza también de manera desordenada. Y esta se relaciona con la función de alerta, motivación, y pues también se relaciona con el déficit de memoria. Es por ello de que cuando hay una alteración en esta zona, la persona o el paciente va a tener Alzheimer. Ahora, respecto a la aferencia GABérgica, se origina en células del tabique y también de la banda diagonal de Broca, que lo explicaron ya mis compañeros, y va a terminar en el hipocampo.
Esta va a permitir una regulación de la actividad cortical y sobre todo la motora. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al sistema de fibras de asociación, pues este va a conectar diferentes regiones dentro de un mismo hemisferio cerebral y va a facilitar la comunicación entre áreas cercanas, a lo que se le va a conocer como fibras cortas y también la comunicación de áreas que van a estar distantes, comunicadas en este caso por fibras largas. Las fibras de asociación largas, pues como ya había indicado, van a comunicar diferentes zonas que se van a encontrarse un tanto alejadas. Entre ellas vamos a encontrar el cíngulo, que pues va a conectar la sustancia perforada anterior con el giro hipocámpico, que se observa en la imagen del medio. Y como podemos observar, también se encuentra en la porción dorsal del cuerpo calloso. Y bueno, a manera de C. También vamos a encontrar el fascículo longitudinal superior, que va a estar ubicado lateralmente en el hemisferio y va a comunicar el lóbulo frontal con los lóbulos parietal, occipital y sobre todo, perdón, bueno, sobre todo el occipital. Ahora, respecto al fascículo arqueado, este va a ser parte del fascículo longitudinal superior. Conecta las áreas del habla, específicamente el área de Broca y el área de Wernicke en el giro temporal superior. Ahora, respecto al fascículo longitudinal inferior, se encuentra superficialmente en los lóbulos temporal y también el occipital. Se dice que la existencia de este fascículo en los humanos es un tanto dudosa y por lo general lo suelen nombrar como el sistema de proyección occipito-temporal. Por otro lado, también vamos a tener al fascículo occipito-frontal, que se va a extender desde el lóbulo frontal hacia los lóbulos temporal y también el occipital. Bueno, respecto a las fibras comisurales, pues estas van a conectar van a conectar ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Sobre todo estas fibras van a llegar a la lámina 3, 2, 1, 2 y 3 de la corteza. Como mi compañera ya lo indicó, pues de por sí el cuerpo calloso va a tener porciones. En este caso, la rodilla va a conectar la corteza prefrontal. La parte rostral de esta porción, pues va a conectar la corteza premotora y también la motora suplementaria. La parte media va a unir las áreas motoras primarias y también las áreas sensoriales somáticas. Tanto la primaria y también la secundaria. Y la parte caudal, relacionada casi con el esplenio, se relaciona con la parietal posterior. Y por último, el esplenio o rodete conecta las cortezas temporal y también la occipital. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las eferencias, pues este grupo lo vamos a clasificar en 3 categorías. El primero, que es el sistema de fibras de asociación, que como ya lo había indicado, conecta regiones cercanas dentro de un mismo hemisferio. Vamos a encontrar fibras cortas y fibras largas. Las cortas, por lo general, van a tener fibras que van a llegar hasta la segunda capa de la corteza cerebral, y las largas llegan hasta la tercera o cuarta capa. Por otro lado, también tenemos el sistema de fibras comisurales, que pues va a unir áreas correspondientes entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso. Es por ello de que va a tener fibras interhemisféricas que van a llegar hasta la tercera capa o tercera lámina. Y por último vamos a tener al sistema de fibras corticofugales, que va a incluir algunos tractos que se proyectan desde la corteza cerebral hasta otras estructuras que van a ir médula espinal, puente, entre otros. En este caso, por ejemplo, tenemos a las corticotalámicas que van a llegar hasta la capa número 6, la córtico-espinal que llega hasta la tercera y quinta capa o lámina, y la córtico-vulvar que también llega hasta la quinta lámina. Bueno, la córtico-espinal de por sí su función va a ser conectar directamente la corteza cerebral con la médula espinal y va a permitir el movimiento voluntario y hábil. Respecto al origen, pues estas van a originarse de las áreas motoras y también la premotora y también la somatosensorial de la quinta capa de la corteza cerebral. Y pues esta quinta capa es muy importante justamente porque acá vamos a encontrar las células o neuronas grandes de Betz, que pues tienen esa función específica para dar la función de motilidad.
Bueno, respecto al trayecto, estas fibras van a descender desde la corteza premotora, motora y la somestésica por medio de la cápsula interna, exactamente por su brazo posterior. Llegan al pedúnculo cerebral, la base del puente y las pirámides, y justo antes de llegar a la médula espinal se dividen dos fascículos corticoespinales, uno lateral y otro anterior. El fascículo lateral, corticoespinal lateral, va a tener fibras más abundantes y pues va a decusarse en las pirámides. Por otro lado, la corticoespinal es menos significativa y va a cruzar a nivel de los bueno, va a irse hacia la médula espinal. La corticoespinal lateral, como se decusa, tiene el nombre también de corticoespinal cruzada. Esta participa en otros tractos indirectos también, como por ejemplo los del núcleo del tallo cerebral, formación reticular y del cerebelo. Y por otro lado, la corticoespinal anterior confiere esa rapidez y agilidad en todos los movimientos o mecanismos motores, pero de por sí toda la vía corticoespinal permite el movimiento voluntario, hábil y delicado. Siguiente, por favor. Respecto a la vía córtico-vulvar, pues esta también, bueno, de por sí esta se origina en la corteza motora, al igual que la anterior, y se proyecta a los núcleos motores de varios nervios craneales. En este caso, sobre todo, bueno, en este caso el del trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, el accesorio y también el hipotálamo. Estas fibras van a pasar por medio de la cápsula interna, exactamente de la rodilla, con la finalidad de llegar a los pedúnculos cerebrales. Se entremezclan con las fibras corticoespinales, pero al llegar al mesencéfalo van a pasar por detrás de la vía corticoespinal y pues van a terminar descendiendo hasta el núcleo hipogloso mayor, donde van a terminar las fibras. En la imagen de la derecha observamos que esa línea de color rosado pues hace referencia a la vía corticonuclear o corticovulvar, que va dejando las fibras motoras a cada núcleo de los pares craneales. Su función principal va a ser la de otorgar la función motora a los pares craneales y pues su padecimiento se conoce como una parálisis pseudovulvar o una vulvar, que pues básicamente se va a referir a todos los trastornos que se vean resumidos en una falta de movimiento de los músculos que forman parte de la cara, sobre todo. Siguiente, por favor. Respecto a la vía corticopontina, pues... Doctorita, ¿cuántas diapositivas te faltan? A mí solo esta. ¿Y luego hay un expositor todavía? Hay dos. Y ya lo continuamos el día de mañana, porque ya es las 10:10 de la noche y es mucho tiempo ya. Recuerda que es domingo, tus compañeros también tienen que descansar. Mañana lo continuamos, ¿le parece? Sí, doctor, está bien. Ya, doctorita, perfecto. Doctores, el día de mañana continuamos. Mañana va a ser la última clase porque luego ya viene el examen. Todo lo que se ha hablado, ¿sí? Todo lo que se ha hablado. Pregunta regalada para los que están en clases. Va a entrar conceptos de giro, circunvolución, cisura. Entra una pregunta de eso, ¿ya? De la primera diapositiva que ha hablado vuestra compañera. Eso va a entrar una pregunta relacionada a las áreas de Brodmann también, que ha hablado vuestro compañero allí. Entran dos preguntas para el examen de esos temas. Para los que están en clases. Gracias, doctor. Listo, doctores. Mañana nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.